Fijen su mirada, aunque sea por un instante, en la cotización en tiempo real del barril de petróleo crudo Brent, que hoy amenaza con romper la barrera apocalíptica de los $320. Ese número rojo, parpadeando frenéticamente en las pantallas de Wall Street y la City de Londres, es la autopsia financiera de la política exterior estadounidense. Lo que la maquinaria mediática corporativa intenta vender como una guerra de precisión o un ataque preventivo exitoso en Medio Oriente se ha convertido en el fracaso táctico más costoso y humillante del imperio en lo que va del siglo XXI. Nos encontramos en marzo de 2026. El plan maestro diseñado por la administración de Donald Trump y ejecutado junto al Estado de Israel para decapitar y someter a la República Islámica de Irán acaba de colapsar ante los ojos del mundo. La hiperpotencia creyó que, al eliminar al líder y bombardear ministerios estratégicos, ganaría la guerra en 5 semanas. Pero ahora descubren, con pánico absoluto, que Irán no solo no se ha rendido, sino que está a punto de desplegar una nueva generación de misiles hipersónicos capaces de volver obsoleta toda la red de defensa de la OTAN, desatando una presión interna y global que amenaza incluso al propio gobierno estadounidense. Para entender la magnitud de este estancamiento, debemos diseccionar las fases del fracaso atlántico con la frialdad del análisis materialista. Fase 1. Operación Furia Épica. El Pentágono logró su objetivo mediático: asesinar al ayatolá Ali Khamenei y bombardear la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, destruyendo el 70% del complejo. Trump y Netanyahu celebraron este acto como un jaque mate, pero fallaron monumentalmente en comprender la resiliencia sociopolítica del Estado iraní. El sistema teocrático del Velayat-e-Faqih, desarrollado tras décadas de aislamiento y guerra simétrica, demostró tener una redundancia estructural aterradora. El mando no colapsó, se descentralizó de inmediato. El Plan B estadounidense, que buscaba eliminar al nuevo Consejo Provisional de Sucesión, Pezeshkian, Mohseni y Saraf, fracasó estrepitosamente. El liderazgo iraní se adaptó realizando reuniones virtuales desde búnkers, mientras el Ghost Command, estructura clandestina de la Guardia Revolucionaria, tomaba control operativo del arsenal. La decapitación fue una ilusión óptica que solo enfureció y unificó a la línea dura militar alrededor de figuras vengativas como Mojtaba Khamenei. Fase 2. Economía física de la guerra asimétrica. Irán no respondió suplicando piedad. Activó la Operación Promesa Verdadera 4, una campaña de represalias masiva que expuso la fragilidad del escudo antimisiles occidental. Los datos filtrados por agencias de inteligencia muestran que la tasa de intercepción del domo de hierro y del sistema Patriot cae a un patético 12% frente a enjambres combinados. El 88% de los vectores penetran las defensas. El colapso algorítmico se debe al arsenal de nueva generación de Teherán. Misil Seyil, alcance medio con precisión milimétrica. Qasem 4, diseñado para evadir el sistema Arrow. 3. Misiles de crucero furtivos. Pero el verdadero cambio de juego que mantiene a los generales estadounidenses al borde del colapso es el despliegue del misil hipersónico FAT-3, capaz de alcanzar Mach 15 con 100 kilómetros de rango y 500 kilogramos de carga útil. Su velocidad y escudo de plasma lo hacen virtualmente indetenible, con maniobras terminales que inutilizan los cálculos del sistema TH. Satélites confirman más de 50 silos activos en Semnan, Tabriz e Isfá. Occidente enfrenta un arma que no puede rastrear ni interceptar a tiempo. Los objetivos iraníes no son aleatorios, estrangulan la logística de ocupación. Han destruido 12 hangares en la base de Nevatim, eliminando al menos 4 costosos F-35 en tierra. Pulverizaron depósitos de municiones en Erbil, Irak, provocando detonaciones de 3 horas,
y golpearon la refinería de Basán en Haifa, que produce el 80% del combustible especial de la Fuerza Aérea Israelí, paralizando operaciones aéreas. Este ataque es la versión siglo XXI del paralelismo de Pearl Harbor: paralizar flotas y capacidad aérea del adversario, destruyendo infraestructura crítica. Los próximos objetivos del FAT-3 incluyen bases de la OTAN en Incirlik, Turquía, reabastecimiento en Diego García y el cuartel de la Quinta Flota en Bahrein. Fase 3. Consecuencias económicas y políticas. La presión sobre la administración Trump alcanza niveles de ebullición, amenazando con fracturar al movimiento conservador antes de las elecciones de medio término. La guerra, prometida como victoria rápida en 4 semanas, ha convertido a Trump en arquitecto de un pantano financiero inasumible. Costo diario: casi $1 billón en reposición de misiles Patriot de 20 millones frente a drones iraníes de 50.000. Ratio de ruina 400-1, movilizando flotas enteras y recursos de Israel. Consecuencia inmediata: inflación por encima del 12%, gasolina a $8-9 por galón, afectando a la clase trabajadora estadounidense. La realidad es brutal. El sueño de una guerra rápida y victoriosa se ha transformado en un desastre táctico, estratégico y financiero de proporciones históricas. El desempleo comienza a repuntar, acercándose al 7%. Ante la parálisis industrial, la promesa populista de Trump se desvanece, mientras la clase obrera estadounidense observa cómo sus salarios son pulverizados para financiar el derroche militar en Medio Oriente. La fractura política es total. Los halcones neoconservadores claman por el uso inmediato de armas nucleares tácticas, mientras que el ala aislacionista del movimiento MAGA, liderada por figuras mediáticas como Tucker Carlson y Megyn Kelly, denuncia que esta guerra eterna es una traición directa a las promesas de paz y reconstrucción interna. Los demócratas, por su parte, exigen en el Congreso que la administración explique su inexistente teoría de victoria. Trump, acorralado y errático, intentando desviar la atención, ataca incluso a sus propios aliados. En un acto de delirio imperial sin precedentes, declara en entrevistas que Estados Unidos debería ayudar a elegir al próximo líder supremo de Irán. Es la negación patológica de la realidad. Un imperio que no puede proteger sus propias bases pretende dictar la política interna de una nación que acaba de perforar su escudo antimisiles. Mientras Washington se ahoga en sus contradicciones, el bloque euroasiático consolida un muro de contención diplomática, económica y militar alrededor de Teherán, haciendo imposible cualquier victoria occidental. La Federación Rusa, consciente de que la caída de Irán abriría un frente atlantista en su frontera sur, abandona las sutilezas. Moscú despliega 6 baterías de los ultraavanzados sistemas antiaéreos S-500 alrededor de Teherán y, lo que es aún más letal, integra el arsenal de misiles iraníes con la red de posicionamiento satelital rusa GLONASS, otorgando a los FAT-3 una precisión absoluta y convirtiendo el espacio aéreo persa en una zona de exclusión de facto para bombarderos estadounidenses. Dmitry Medvedev ha sido tajante. Acusa a Estados Unidos de provocaciones que acercan al mundo a una guerra global y advierte que Rusia no permitirá el expolio del petróleo iraní. La República Popular China, funcionando como pulmón financiero de la resistencia, ejecuta un jaque mate económico. Ante las sanciones occidentales, Pekín otorga un préstamo de emergencia de $2.000 millones a Teherán y asegura la compra del 100% del petróleo iraní exportable, liquidando todas las transacciones en yuanes a través del sistema alternativo CPS. Esta medida representa la estaca final en el corazón del petrodólar. El presidente Xi Jinping declara que la soberanía de Teherán y el comercio en yuanes son pilares del nuevo mundo multipolar. La coalición de los BRICS
eleva el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, dejando a Estados Unidos aislado y obligado a usar su veto para encubrir la agresión. El bloque no occidental traza una línea roja explícita. Cualquier intento estadounidense de implementar la fase 3, un ataque preventivo nuclear, será respondido con toda la fuerza colectiva de Eurasia. Lo que la propaganda corporativa intenta presentar como una disputa religiosa lejana es en realidad la manifestación más violenta y desnuda de la guerra de clases global. El imperialismo estadounidense, incapaz de competir productivamente con China o sostener su supremacía tecnológica, ha decidido que su única exportación viable es la hiperinflación, el terrorismo de Estado y el saqueo militarizado. Corporaciones armamentísticas como Raytheon y Boeing ven dispararse sus acciones en Wall Street, lucrando obscenamente con cada misil lanzado y cada ciudad destruida. Pero la factura de ese lucro ensangrentado la pagan los trabajadores de todo el mundo. Cuando el precio del pan, la electricidad y la gasolina se multiplican, ustedes financian la guerra de Trump. Mientras tanto, los gobiernos burgueses recortan salud y educación para mantener a flote la maquinaria militar atlántica. Debemos ser lúcidos. La República Islámica de Irán no es un paraíso socialista, es un capitalismo de Estado teocrático, donde los bonjats, gigantescos conglomerados controlados por clérigos y militares, explotan brutalmente a la clase obrera, suprimen los derechos sindicales y aplastan protestas civiles. Si Estados Unidos lograra destruir este Estado, como sueñan los neoconservadores, no llegaría a la libertad, sino un caos neoliberal al estilo Libia, donde ExxonMobil y Chevron repartirían los yacimientos petroleros sobre los cadáveres de millones de civiles. Paradójicamente, es la supervivencia estructural de Irán y su resistencia simétrica lo que hoy está quebrando la arquitectura financiera y militar del imperio estadounidense, acelerando el colapso del dólar como moneda de reserva. El índice del dólar ha caído un 5%, mientras el yuan se fortalece, forzando el nacimiento de un orden multipolar. La historia ha llegado a un punto de bifurcación terminal. Las potencias capitalistas están dispuestas a sacrificar la economía global y coquetear con la aniquilación nuclear antes que renunciar a su monopolio sobre los recursos. La solución no vendrá de partidos financiados por la industria de la guerra ni de oligarquías negociando zonas de influencia. La única salida emancipatoria reside en la organización consciente, internacionalista y masiva de la clase trabajadora global. Desde los puertos paralizados de Haifa y el Golfo Pérsico hasta los suburbios asfixiados por la inflación en Estados Unidos, Europa y América Latina, los explotados deben comprender que comparten un enemigo común, las juntas directivas del capital transnacional. Solo la movilización masiva para exigir el desmantelamiento de la economía de guerra, el rechazo a financiar presupuestos militares con la miseria popular y la lucha por un control democrático de las fuerzas productivas podrá detener este tren imperialista hacia el abismo. No permitamos que nos vendan la mentira de que la guerra es inevitable. La guerra es la política de la burguesía por otros medios. Nuestra tarea histórica es arrebatarles el poder antes de que conviertan el planeta en un cráter humeante para salvar las ganancias de Wall Street. Observen la quietud antinatural que envuelve hoy a la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein. Durante casi medio siglo, esta formidable concentración de poder naval, con destructores clase Arleigh Burke y submarinos de ataque, funcionó como el garrote imperial con el que Washington disciplinaba a todo Medio Oriente, asegurando que los flujos de petróleo obedecieran ciegamente al dictado de Wall Street. Pero en este catastrófico marzo de 2026, esa armada invencible se ha transformado en un enorme y aterrorizado rebaño de metal. La Guardia Revolucionaria iraní ha puesto en alerta máxima
sus baterías de misiles hipersónicos FAT-3, programando con precisión quirúrgica las coordenadas de las bases navales atlánticas en el Golfo Pérsico. La proyección de fuerza estadounidense ha quedado paralizada. El Pentágono lo sabe. Los analistas de inteligencia lo confirman en informes clasificados con un frío sudor recorriéndoles la espalda. Un misil que viaja a más de Mach 15, envuelto en un escudo de plasma, es matemáticamente ininterceptable para los sistemas de defensa Aegis que protegen a sus buques. Si Donald Trump ordena una escalada, activando la infame fase 3 con un ataque nuclear preventivo o un bombardeo masivo, la represalia de Teherán no tardará semanas ni días. Tomará exactamente los 7 minutos que demora un FAT-3 en cruzar el Golfo y partir en dos la superestructura de un portaaviones nuclear. La doctrina de dominación naval estadounidense ha quedado obsoleta de la noche a la mañana. Ciudades flotantes construidas por miles de millones hoy no son más que blancos estacionarios, vulnerables frente a la ingeniería asimétrica del bloque euroasiático. Washington está atrapado en una trampa geoestratégica de su propia invención. Mientras la maquinaria de guerra se asfixia en la parálisis táctica, el tejido social y económico de Estados Unidos se descompone a un ritmo sin precedentes. Los políticos burgueses, desesperados por encubrir el desastre de la Operación Furia Épica, proyectan una imagen de normalidad, pero la economía física se encarga de triturar sus mentiras. La guerra asimétrica y el asedio constante a las rutas comerciales han desatado un tsunami inflacionario que arrasa con el nivel de vida de la clase trabajadora. Hablamos de una inflación real que ya supera el 13% interanual, impulsada por la gasolina disparada a 8 o 9 dólares por galón en los estados más poblados. Para el trabajador asalariado, la madre soltera que debe conducir su viejo auto para llegar a 2 empleos precarizados, o el estudiante ahogado en deudas, un galón a 9 dólares, no es un inconveniente macroeconómico, es la imposibilidad material de subsistir. Elegir entre llenar el tanque para ir a trabajar o comprar alimentos básicos, cuyos precios se han duplicado por transporte y fertilizantes, se ha convertido en la cruel realidad diaria. La clase obrera estadounidense financia con su hambre y desesperación la reposición de los costosos misiles Patriot que el ejército quema inútilmente en los cielos de Levante. El Estado capitalista ejecuta una transferencia masiva de riqueza popular hacia los bolsillos de la aristocracia financiera y del complejo militar industrial, cuyas corporaciones registran ganancias récord mientras el país se hunde en recesión. Esta expropiación brutal fractura el consenso político interno a velocidades alarmantes, especialmente ante las elecciones de medio término de 2026. La base electoral que devolvió a Trump a la Casa Blanca, seducida por promesas de aislacionismo y reconstrucción industrial bajo el lema America First, descubre con furia que ha sido estafada. Fueron movilizados para votar contra guerras eternas y hoy se enfrentan al pantano más costoso, humillante y peligroso del siglo XXI. La división es tan profunda que figuras mediáticas de la derecha aislacionista denuncian públicamente la aventura militar, acusando a la administración de traicionar a sus propios votantes para complacer a los lobbies armamentísticos y los intereses de Tel Aviv. Pero no nos engañemos. La supuesta oposición del Partido Demócrata no ofrece alternativa alguna. Los políticos liberales critican la falta de una teoría de victoria clara, exigen más briefings clasificados y buscan culpar a Trump de la mala gestión táctica, pero jamás cuestionan la premisa imperialista. Ambos partidos, demócrata y republicano, son dos alas de la misma ave rapaz corporativa, completamente de acuerdo en mantener la hegemonía global a cualquier costo. Su disputa se limita a quién gestionará los presupuestos de guerra y quién obtendrá los dividendos políticos del saqueo.
ninguna fracción de la clase dominante estadounidense acepta la emergencia de un mundo multipolar. Ante el colapso de su estrategia convencional, ambos bandos coquetean irresponsablemente con la retórica de escalada nuclear, dispuestos a incinerar el planeta antes que ceder privilegios. Mientras tanto, en el otro lado del tablero, la inmensa masa continental de Eurasia fraguó la verdadera revolución económica de nuestra era. La República Popular China ejecuta un jaque mate geopolítico magistral. Frente a los intentos occidentales de asfixiar financieramente a Irán mediante embargos y exclusión del sistema SWIFT, Pekín actúa con la fuerza de su capital estatal. El préstamo de emergencia de 2.000 millones de dólares inyectado directamente en la economía iraní y el acuerdo vinculante para comprar la totalidad del petróleo exportable, liquidando todas las transacciones en yuanes a través del sistema CPS, representan un golpe definitivo al sistema de Bretton Woods. El petrodólar ha muerto en las arenas del Medio Oriente. China demuestra al sur global que existe una alternativa sólida e inmune a las sanciones extraterritoriales de Washington. Naciones de África, América Latina y el sudeste asiático observan cómo un país bombardeado y sancionado hasta el cansancio no solo sobrevive, sino mantiene operativa su maquinaria estatal y militar gracias a la integración en el ecosistema financiero de los BRICS. La confianza en la moneda estadounidense se desploma. El índice del dólar cae vertiginosamente mientras los bancos centrales de todo el mundo, aterrados ante la posibilidad de que Washington congele sus reservas como castigo por cualquier desobediencia política, aceleran la diversificación de sus carteras hacia el oro y las divisas asiáticas. Este es el principio del fin del parasitismo económico norteamericano, que durante décadas sobrevivió imprimiendo billetes sin respaldo para comprar la producción industrial del resto del mundo. La Federación Rusa, consolidando su papel como garante militar de esta transición multipolar, ha blindado tecnológicamente la alianza con Irán. El despliegue operativo de los sistemas S-500 en territorio iraní y la integración de la telemetría balística de Teherán con la constelación de satélites GLONASS no es una simple venta de armas, es un pacto estratégico. Rusia le ha dado a Irán los ojos y el escudo necesarios para convertir su espacio aéreo en una trampa mortal para la OTAN y garantizar que los misiles hipersónicos THAAD-3 alcancen cualquier blanco occidental con precisión milimétrica. El bloque euroasiático ha trazado una línea roja concreta al Pentágono. Los días en que podían bombardear impunemente naciones soberanas desde la comodidad de la altitud han terminado. La capacidad de disuasión ha sido democratizada, el equilibrio del terror devuelto a un mundo que llevaba 3 décadas sometido a la dictadura unilateral de Washington. Esta reconfiguración tectónica de las fuerzas globales expone la gigantesca falsedad de las instituciones burguesas internacionales. La ONU se revela más patéticamente que nunca como un foro estéril, secuestrado por las potencias decadentes. Mientras los representantes de los BRICS denuncian las masacres, los asesinatos preventivos de líderes estatales y la violación sistemática del derecho internacional por parte de Estados Unidos e Israel, los delegados atlantistas responden con un cinismo insultante, justificando bombardeos de ciudades, refinerías y escuelas bajo la hipócrita bandera de la defensa propia. El orden basado en reglas que tanto pregona Occidente queda al desnudo. Sus únicas reglas son la acumulación salvaje de capital, el racismo estructural que considera prescindibles las vidas del Medio Oriente y el derecho divino del imperio a saquear a su antojo. Pero el sur global ya no tolera esta humillación. La insurrección diplomática es total. Las naciones periféricas comprenden que la legalidad internacional burguesa es una trampa diseñada para mantenerlas en el subdesarrollo.
La verdadera garantía de soberanía reside en la fuerza material, la integración económica regional y la ruptura frontal con las instituciones de Bretton Woods como el FMI y el Banco Mundial. La guerra en Irán, en toda su brutalidad, actúa como catalizador histórico acelerando el parto doloroso de un nuevo sistema internacional. Desde la perspectiva del socialismo científico, nunca debemos perder de vista la dimensión de clase bajo los escombros de esta conflagración. La clase dominante en Irán, representada por la cúpula clerical y los altos mandos militares que controlan la economía mediante fundaciones opacas, no lucha por la liberación obrera, defiende su modelo de acumulación de capital de Estado y sus privilegios de clase frente a un competidor imperialista más grande. La clase trabajadora iraní ha sido sistemáticamente explotada, sus huelgas silenciadas y sus libertades fundamentales aplastadas bajo un dogma religioso usado como instrumento de control social. No debemos idealizar al Estado iraní ni ofrecerle un apoyo ideológico crítico. Sin embargo, la contradicción definitoria de nuestro tiempo nos obliga a reconocer que la agresión unilateral del imperialismo estadounidense contra Irán es el mal mayor, la fuerza más destructiva, parasitaria y reaccionaria del planeta. Washington no busca liberar a los trabajadores persas ni instaurar democracia. Busca balcanizar el territorio, sumir la nación en el caos paramilitar y entregar sus riquezas petroleras a los monopolios anglosajones. La resistencia balística asimétrica que hoy frena los planes del Pentágono cumple una función histórica objetiva. Destruye la arquitectura del petrodólar, agota financieramente a la maquinaria de guerra occidental y crea las condiciones materiales para que la hegemonía atlántica se derrumbe sobre sus propias contradicciones. Nos encontramos en la antesala de un periodo de turbulencia revolucionaria global. La crisis inflacionaria devora el poder adquisitivo de los asalariados en el norte global y la periferia. Sumada a la indignación moral por el genocidio televisado y el colapso del mito de la superioridad occidental, esto genera un caldo de cultivo ideal para la radicalización de las masas. La burguesía intentará desviar esta rabia de clase hacia el neofascismo, la xenofobia y el nacionalismo, culpando de la inflación a potencias asiáticas o a trabajadores migrantes. Intentarán convencernos de sacrificar derechos sociales y vidas para defender la civilización atlántica en una guerra apocalíptica contra el eje euroasiático. Nuestra responsabilidad histórica es monumental. Destruir esta narrativa tóxica en fábricas, universidades, sindicatos y barrios obreros. Debemos organizar la resistencia política contra la economía de guerra, explicando incansablemente que el misil que destruye una ciudad en Levante y el decreto que recorta el presupuesto de un hospital local son dos caras de la misma moneda de explotación capitalista. La verdadera seguridad no vendrá de escudos antimisiles defectuosos ni de alianzas secretas. Vendrá de la derrota política de la oligarquía financiera, del desmantelamiento de los imperios coloniales modernos y del establecimiento de un orden económico mundial basado en la propiedad social de los medios de producción y la planificación democrática. La guerra asimétrica ha demostrado que el imperio no es invencible. Ahora le corresponde a la clase trabajadora internacional demostrar que otro mundo, libre de la barbarie del capital y de la amenaza nuclear, no solo es necesario, sino materialmente posible.